Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padeció cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres. Afecta a 1 de cada 8 hombres en algún momento de su vida. La buena noticia es que no es el más mortal y si se detecta en una fase inicial, tiene una supervivencia a 5 años del 95%. Por eso es tan importante a partir de los 50 años acudir de forma periódica al urólogo, especialmente para quienes tienen más factores de riesgo. Episodio 11. Del impacto del cáncer de próstata se habla. Quizás por ser una enfermedad exclusiva de hombres, el cáncer de próstata se ha visto afectado por los mismos códigos que imponen los hombres. Se habla poco, se busca poco apoyo y a los pacientes les cuesta dejarse cuidar. Deberíamos abordar el problema desde una manera más directa y transparente. Hablarlo, no ocultarlo y ofrecer y exigir información veraz sobre el tema. En ese proceso de visibilización de este tipo de cáncer y para acompañar a los pacientes con información veraz, son los profesionales médicos los que nos van a ayudar a que tengamos las herramientas para afrontar el tratamiento. Hoy queremos ofreceros una guía sobre el cáncer de próstata para aportar una visión práctica que pueda ayudar a quienes lo sufren y a sus familias. Lo vamos a hacer desde un punto de vista médico con 2 de los profesionales con más vocación didáctica de la Asociación Española contra el Cáncer, Santiago Méndez, urólogo, y Elías López, oncólogo radioterapeuta. Ambos forman parte del Servicio de Orientación Sanitaria de la Unidad de Atención a Pacientes y Usuarios de la asociación. Santiago y Elías, qué gusto recibiros ya por 4ª vez, que se dice pronto, en este espacio. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, el placer es nuestro. Muchas gracias, efectivamente, el placer es nuestro. Muy agradecidas de estar aquí con vosotros. Y la primera pregunta, bueno, pues es de carril. ¿Todos los cánceres de próstata son iguales? No todos los cánceres de próstata son iguales. Sí que es verdad que en la próstata podemos decir que es sencillo, porque más del 95% es lo que llamamos adenocarcinomas. Es el tumor más frecuente. Y de una forma sencilla, que todo el mundo pueda entender, podemos decir que hay una escala que se llama la escala de Gleason, que es la que mide la gravedad o la agresividad del tumor. Esa escala va del 1 al 10 y cuando puntuamos alto, del 8 al 10, estamos hablando de tumores agresivos, 6-7 tumores de agresividad intermedia y por debajo de 7, 5, 6 tumores de poca agresividad. O sea, hay que empezar a preocuparse a partir del 6. A partir del 6 hay que preocuparse y sobre todo ya 8, 9 y 10 son los tumores que crecen más rápidamente. Son más agresivos, lo cual no quiere decir que no se puedan curar. Son más agresivos, pero también se pueden curar. Santiago, siempre que el PSA, es decir, el antígeno prostático específico, está elevado, ¿se debe siempre a un cáncer de próstata? No, la mayoría de las veces no es así. El propio nombre nos lo indica, es antígeno prostático específico de la próstata, pero no de cáncer de próstata. Es decir, nosotros lo que utilizamos el PSA es como un marcador de que algo está ocurriendo en la próstata y tenemos que averiguar qué es lo que pasa, pero no siempre es un cáncer. Problemas inflamatorios, un aumento del tamaño de la próstata, etcétera, puede hacer que el PSA se eleve sin que detrás haya una patología maligna. Pero siempre que está elevado hay que investigar por qué. ¿Y la resonancia magnética multiparamétrica, para qué sirve, Elías?
Bien, pues esta resonancia, digamos que es una novedad de los últimos años. Es una resonancia más sofisticada, por decirlo de alguna forma, que la resonancia convencional. Lo que nos permite es ya con una prueba de imagen sospechar claramente que se trata de un tumor, cosa que con una resonancia normal pues nos quedan muchas dudas. ¿Qué hacemos con la resonancia multiparamétrica? Pues si vemos que hay una lesión sospechosa, vamos a fijar bien dónde está esa lesión gracias a esta prueba de imagen y a partir de ahí pues tendríamos que seguir investigando. Para que te hagas una idea, con la resonancia multiparamétrica se hace también una clasificación que en este caso se llama BIRATS. Al igual que en la mama, cuando hacemos una mamografía hablamos de una clasificación BIRATS que nos dice el riesgo de que esa lesión sea benigna o maligna, pues aquí lo podemos hacer también igual con la próstata. Y eso nos ha orientado mucho. Digamos que es un avance importante en el diagnóstico, en la prueba de imagen. Y es un avance importante relativamente desde hace poquísimo tiempo. Eso es, de los últimos 5 años. De los últimos 5 años. Bueno, aquí sobrevivir es garantizarse, ¿no? Un avance científico, un avance que te salva la vida, que te cura, bueno, que te ayuda. Sobre la biopsia de próstata que hay hoy en día, ¿cuál es la mejor forma de hacerla? Pues hoy en día la mejor es la biopsia fusión. Me explico. Aprovechando las imágenes que se obtienen en la resonancia magnética multiparamétrica, que nos van a dar a localizar la lesión muy exactamente en su localización y tamaño, se lleva al paciente a quirófano con sedación o con anestesia y con una ecografía transrectal a tiempo real se superponen las imágenes que hemos obtenido en la resonancia magnética, que tienen más definición que la ecografía, con las que estamos viendo a tiempo real, como digo, en el paciente en el quirófano. Con lo cual obtenemos una precisión muy importante, cosa que no se podía obtener antes cuando se hacían o bien con solo control de ultrasonidos con ecografía transrectal y ya no digamos los primeros tiempos cuando se hacía pues, por el tacto. ¿Y cómo podemos conocer la extensión del cáncer? Bueno, eso es sencillo. Para conocer la extensión del cáncer en próstata y en cualquier tumor, lo que hacemos es lo que llamamos estudio de extensión. Hacemos una analítica completa y luego pruebas de imagen. En este caso haríamos un TAC que llamamos de body, tóraco, abdomino, pélvico, para ver cómo están los órganos principales. Si nos quedase dudas con esa prueba, podemos recurrir al PET-TAC, que es una prueba de imagen, digamos, un poquito también más precisa. Más precisa, ¿no? Y en la peculiaridad de la próstata es que si cuando se extiende, cuando va a otros órganos, generalmente lo hace a los huesos. Por eso también hay que incluir en el estudio de extensión una gamografía ósea, que lo que nos hace es ver cómo están todos los huesos del cuerpo. ¿Y es frecuente que salte a otros órganos, en este caso del cáncer de próstata? A ver, cualquier tumor maligno tiene esa posibilidad. El cáncer de próstata, la mayor parte de las veces, afortunadamente, está localizado en próstata, pero hay un porcentaje variable que sí que variable. Sí, podemos decir que un 20 o un 30% de los casos que se diagnostican pues están en fase metastásica. Y en ese caso hacemos la gamografía ósea. Santiago, ¿quieres apuntar algo? Quería añadir nada más que como estamos hablando de avances recientes, relativamente reciente también es el PSA de membrana, el PET-TAC con PSA de membrana, que es lo que ha contado mi compañero Elías, pero que además tiene una sustancia que con el isótopo radiactivo que nos va a dar la imagen de dónde puede estar la lesión maligna, se une específicamente a aquellas células que expresan PSA. Y como las células que expresan PSA prácticamente en exclusiva, no es exactamente así, pero vamos a quedarnos con esa idea, son de próstata, estén donde estén, las vamos a localizar. Eso es, y es muy buen apunte además porque eso ha variado mucho cuando un paciente se le trataba, la enfermedad estaba localizada, había lo que llamamos una recidiva bioquímica, el PSA subía poquito, pero con las pruebas de imagen no éramos capaces de detectar dónde estaban esas lesiones. Sí. Y con este PET-TAC PSMA, en algunos casos podemos, incluso cuando la enfermedad está iniciándose, localizar esas lesiones. Y con todos estos avances científicos de los que nos estáis hablando, ¿podemos decir que el cáncer de próstata es curable? Pues afortunadamente en una gran proporción sí. Claro, todo va a depender de si la enfermedad está organoconfinada, es decir, que no ha salido de los márgenes de la próstata. Si no ha salido de los márgenes de la próstata, podemos curarla.
Si ha salido de los márgenes de la próstata, podemos tratarla, pero ya es más difícil decir que la podemos erradicar de una vez y para siempre. Pero hablando en cifras globales, pues podemos estar hablando de un 80%. Es una buena cifra, ¿no? Es una buena cifra siempre cuando estás en ese 20%, pues claro, evidentemente todo es muy complicado, pero bueno, nos quedamos con eso de que se cura bastante. ¿Y qué tratamientos se pueden usar contra el cáncer de próstata? Pues efectivamente, como ha dicho mi compañero Santiago, la buena noticia es que el 80%, incluso un poquito más, pueden curarse. Cuando están localizados en próstata, los tratamientos curativos son la cirugía y la radioterapia. Dentro de la radioterapia tenemos distintas modalidades en función de, además, dentro de cómo esté la próstata, podemos emplear una radioterapia externa, una intensidad modulada, una braquiterapia. Es decir, que afortunadamente ahí tenemos distintas opciones. Y con la cirugía, pues también se ha avanzado mucho. Ya no es una cirugía la mayor parte de las veces convencional, donde se hace una laparoscopia. Ahora, afortunadamente, pues se es menos invasivo. Hablando de la cirugía, ¿qué riesgos, qué complicaciones tiene? Bueno, es una cirugía mayor pélvica, con lo cual tiene los riesgos de la anestesia propios de cualquier otra intervención. Y como otra intervención, pues tiene los riesgos también de infección, sangrado, etcétera. Eso es común a cualquier intervención. Afortunadamente, la mayoría de las veces todo va bien. Hay dos efectos secundarios que sí conviene reseñar. Uno es la posibilidad de incontinencia urinaria y otra es la de la disfunción eréctil. La incontinencia urinaria, afortunadamente, se presenta en un bajo porcentaje de los pacientes de manera importante. Digamos, vamos a poner entre un 7 o un 10%. La mayoría de los pacientes van mejorando de esa incontinencia, primero por la noche, luego durante el día. Se les puede ayudar con algunos ejercicios de rehabilitación y, como digo, la mayoría toleran bien esa situación, y lo que puede quedar es una pequeña incontinencia de grandes esfuerzos. Pues si alguien estornuda, tose muy fuerte, que se escapen unas gotas. La disfunción eréctil, en cambio, hay que ir con la idea de que se va a producir. Podemos luego hablar de los avances también en la cirugía para intentar prevenir esa situación, pero sí que es más frecuente. En cualquier caso, de una manera o de otra, hay tratamientos para tratar de mejorar esas dos circunstancias. ¿Y la cirugía robótica en este campo qué aporta? ¿Es tan buena como parece? Bien, lo primero que tengo que decir es que el que opera es el cirujano, no es ningún robot. Desde luego, y eso da garantías, ¿eh? Y yo preferiría un cirujano que un robot. La experiencia del cirujano es lo que va a marcar la diferencia fundamental. Lo que hay que hacer en la prostatectomía radical siempre es lo mismo: quitar la próstata, quitar las vesículas seminales, unir la vejiga y la uretra. Eso se puede hacer vía a cielo abierto, con cirugía tradicional que se hacía antiguamente, se puede hacer por laparoscopia y se puede hacer por cirugía asistida por robótica. ¿Qué ventajas tiene la cirugía robótica? Pues que en un momento dado el campo visual que tiene el cirujano es mucho mejor, mucho más definido. Los movimientos son más precisos, puesto que llevan unos mecanismos que eliminan un posible temblón, un movimiento brusco. Eso se elimina por el robot. Con lo cual, pues digamos que las suturas pueden ser más precisas y la cirugía también va precisa. Enlazando con lo de la disfunción eréctil, si es posible, porque se pueda conservar alguna de las bandeletas que llamamos neurovasculares que van a los lados de la próstata, quizás conservando una sola, las posibilidades de que se conserve la función eréctil aumentan significativamente. Eso no siempre es posible. Y eso es un avance que se ha hecho en la robótica. Y la robótica, al ser más precisa en sus movimientos, a tener un mejor campo visual, nos permite una mayor precisión quirúrgica. Pero siempre controlando el robot, el cirujano, ¿no? Eso no se nos tiene que olvidar. El que opera es el cirujano, ¿no? Y luego, por ejemplo, ha habido una noticia reciente de que se ha hecho una intervención a distancia de un país a otro. Eso con el 5G pues ha sido posible, ¿no? Por la inmediatez de la transmisión de los datos. Pero claro, al otro lado tiene que haber un equipo quirúrgico preparado por si hay alguna y que sepa hacerlo, claro. Claro. Y la radioterapia, los riesgos, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo habitual? ¿Los efectos secundarios? Bueno, pues aquí también buenas noticias, porque la radioterapia en próstata, en líneas generales, es una radioterapia que se tolera muy bien.
Además, igual que ha habido, como hemos comentado antes, avances en la cirugía, también ha habido avances en la radioterapia en los últimos años. Entonces, con las técnicas de intensidad modulada, de tomoterapia, de arcoterapia, ya los efectos son mucho más llevaderos que la radioterapia externa convencional que se hacía hace años. Aquí en la radioterapia simplemente tenemos que destacar durante el tratamiento, en esas semanas que el paciente se está irradiando, habitualmente son 6-7 semanas, ahí pues puede tener molestias al orinar, problemas del tránsito intestinal, algo de diarrea, generalmente bastante llevadero. También cansancios, ¿verdad? Que al final es un tratamiento diario, de lunes a viernes, descansando fin de semana, y ahí pues el paciente cuando ya va avanzando en el tratamiento suele notar ese cansancio. Una vez finalizado el tratamiento de radioterapia, todo generalmente poco a poco vuelve a la normalidad. Y solo hay que mencionar dos efectos un poquito que no son muy frecuentes, pero pueden ocurrir, que son los que llamamos tardíos, meses o incluso años después de la radiación, que es que parte de la vejiga y parte del recto han llevado radiación también, porque son órganos muy pegados a la próstata, muy próximos a ella. Y puede producirse lo que llamamos cistitis rádica, proctitis actínica. Esa mucosa está debilitada. Podemos sangrar al orinar o sangrar con las deposiciones. Es un efecto que, aunque no es grave, sí que es molesto para el paciente, pero la buena noticia es que también tiene tratamiento y suele desaparecer. Y un palabrejo, por lo menos para los que no sabemos de esto. La recidiva bioquímica, ¿qué es? Sí, en próstata la recidiva bioquímica es algo que es muy habitual. Consiste, cuando hemos tratado al paciente, ya sea con cirugía o con radioterapia, como hemos dicho, con esos fines curativos, puede pasar, el paciente entra en revisiones, se hacen controles, se le hace un análisis de sangre y ahí el PSA vemos que otra vez empieza a subir. El PSA debe estar próximo a cero. Cuando hemos hecho una cirugía de próstata o una radioterapia, lo más próximo a cero. Si ya empieza a subir poquito a poco, eso es lo que llamamos recidiva bioquímica. Y es lo que comentábamos antes. Con una recidiva bioquímica generalmente no ves enfermedad. Imaginas que está en el lecho de la prostatectomía, si se ha operado, o en la zona que se ha irradiado, pero no la ves. Y esa es la ventaja que hemos comentado, que con el PET-TAC PSMA, ahí ya sí que somos capaces de afinar y ver si hay lesiones fuera de la próstata. Pero en principio no hay que asustarse, ¿no? Cuando terminas este es proceso tratable. Y ves la recidiva, que ahora ya la vamos entendiendo mejor, es tratable. Afortunadamente es tratable. Y también tenemos buenas noticias en eso, porque los fármacos que empleamos tradicionalmente, los antiandrógenos y los análogos, digamos que han aparecido fármacos de nueva generación, los APIs, que son parecidos pero mejorados y muy eficaces. O sea que el paciente, aunque tenga una recidiva bioquímica, puede controlarse la enfermedad. Pues qué alegría terminar así, ¿no? Porque con tantos avances, desde luego, la esperanza es infinita y de momento, pues mira, llevar estas buenas noticias, qué gusto, ¿no? Terminar así y, por supuesto, un placer enorme que por cuarta vez estéis aquí en este espacio, El Cáncer se habla. Así que infinitas gracias, Santiago, infinitas gracias, Elías, un placer. Gracias a ti, esperemos que no sea la última. No, ya vamos a por la quinta, ¿eh? Eso es, muchas gracias, el placer ha sido nuestro y nos veremos en la quinta. Nos veremos en la quinta, un abrazo a todos. Es fundamental seguir trabajando en prevención, en cribados y en romper el silencio que pesa sobre el cáncer de próstata. Necesitamos ganar visibilidad y conciencia en una sociedad que parece ocultar cualquier vulnerabilidad en los hombres. Dejaos ayudar y ayudad. Recordad también que la Asociación Española contra el Cáncer está disponible para ti las 24 horas en el teléfono 900 100 036 y en contralcáncer.es, donde encontrarás recursos, acompañamiento y orientación personalizada. Gracias por escuchar. El Cáncer se habla. Hasta pronto.